Buenas chicos, traigo un pequeño trabajito, ¿vale? Sobre la Edad Media, en el cual lo que pretendo es que conozcáis un poquito más las características generales y tengáis una visión más amplia para una vez que empecéis el tema podáis situaros mejor. La Edad Media es un periodo histórico situado entre el siglo V y el siglo XV y que a su vez se divide en dos, ¿vale? La Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La alta del siglo V al siglo X y la baja del siglo XI al siglo XV. En cuanto a la fecha de inicio se da en el 496, ¿vale? Con las invasiones bárbaras cae el Imperio Romano de Occidente y se le da esa como fecha de inicio de una nueva edad. En cuanto a la fecha de fin, hay dos fechas. La primera es 1453, con la conquista de Constantinopla a mano de los turcos, la imprenta de Gutenberg y el fin de la Guerra de los 100 Años que enfrentaba a franceses y a ingleses. Y la otra fecha es 1492 con el descubrimiento de América. Bueno, ahora vamos a ver cómo se dividía la sociedad de la Edad Media. La sociedad de la Edad Media se dividía en estamentos, ¿vale? Estos estamentos se representan por una pirámide. En la parte superior está el rey, en la parte central están los estamentos privilegiados, que son nobleza y clero, y en la parte baja está el estamento no privilegiado, que son más campesinos y artesanos. En cuanto al rey, destacar que los reyes en esta época eran débiles, ¿vale? No tenían el control absoluto, había una fuerte descentralización. Esto es que el rey tiene que delegar el poder en la nobleza y el clero debido a las continuas invasiones que sufrían. Los nobles, ¿vale? La nobleza tenía el poder militar debido a que controlaba estos feudos, estas porciones de tierra que le daba el rey. Estas porciones de tierra el noble la controlaba imponiendo impuestos, impartiendo justicia y legislando las leyes, ¿vale? Imponía las leyes. ¿Cómo controlaba esta porción de tierra? Gracias al vasallaje. El vasallaje es un acuerdo que hace entre el señor feudal, este noble, y el campesino, en el que el campesino tiene que trabajar la tierra del señor feudal para que éste le ofrezca su protección, ¿vale? Para que lo proteja ante estas invasiones. Vale, ahora vamos a hablar del clero. La mayoría de la población de Europa había cambiado de religión, se había convertido al cristianismo, había abandonado el paganismo de las tribus hermanas y se había convertido al cristianismo. En cuanto a las cosas más destacables del clero es que recibían el diezmo, que era un impuesto del 10% de todos los productos de los campesinos que tenían que dar a la iglesia, tenían una importante labor de copista, ¿vale? Transcribían libros antiguos para que esto no se perdiera y lo transcribían a su lengua o al latín. Y también vivían en monasterios, ¿vale? Que eran como pequeñas ciudades apartadas de la sociedad. El estamento de los no privilegiados lo formaba la mayoría de la población, entre el 85 y el 90%. Se caracterizaba por tener tres elementos comunes. Estaban sometidos a las leyes generales, pagaban impuestos y eran un estamento heterogéneo. Estaba formado por los campesinos, la burguesía y el proletariado. Estos se diferenciaban económicamente, pero no socialmente. La economía de la Edad Media. La economía de la Edad Media estaba basada en el sector agrario. Era el sector de mayor importancia y el que concentraba mayor número de trabajadores. Es en esta época cuando se sustituye el antiguo sistema de esclavitud de la Edad Clásica. En este anterior sistema se usaba el esclavo para trabajar las tierras del Estado. Sin embargo, en el sistema feudal lo que se usa no es al esclavo, sino al vasallo. El vasallo que tenía un compromiso, como hemos visto, con el señor. En la Edad Media en las ciudades surgen los gremios. Los gremios son una corporación formada por personas que apoyan y desarrollan una misma profesión u oficio. Estas corporaciones suelen tener unos estatutos especiales y unas ordenanzas distintas al resto de la población, lo que le da un mayor privilegio. En la Edad Media surgen también las universidades. Las universidades son centros de estudio que surgen en los burgos, como la Universidad de Salamanca o la de Oxford. También surge un nuevo estilo, el estilo gótico, que evoluciona del románico. Un ejemplo de este estilo lo tenemos en grandes monumentos como la Catedral de León. Ahora vamos a hablar sobre los reinos e imperios más destacados en esta época para que conozcamos un poquito sus características generales, ¿vale? Vamos a empezar por el Imperio Bizantino. Este imperio surge en el 395 tras la división del Imperio Romano entre Occidente y Oriente. Esta sería la parte oriental
que intenta recuperar el prestigio del antiguo Imperio Romano, aunque no lo consigue. Sirve de muro frente a la expansión del Islam hasta que cae en manos de los turcos en 1453. Ahora vamos a hablar de los reinos germánicos que surgen entre las invasiones bárbaras entre el siglo III y el siglo VII. Estos nuevos reinos heredan el derecho romano, la lengua y la administración romana. Estos nuevos reinos se asientan en la Europa occidental y surgen grandes reinos como el de los visigodos en Hispania, los francos en Francia o los ostrogodos en la parte norte de Italia. Ahora vamos a hablar sobre la expansión del Islam. El Islam es una de las religiones monoteístas más importantes hoy en día. Comienza en el 624 con las predicaciones de Mahoma en la ciudad de Medina y continúa extendiéndose por toda Arabia gracias a su comunidad de guerreros. Mahoma muere en el 632, pero el Islam continúa extendiéndose y creciendo por toda África y Asia. Se enfrentará así al Imperio Bizantino, al reino de los visigodos y al reino de los francos, ya que el Islam se había extendido hasta llegar al norte de los Pirineos. A partir del siglo IX, los turcos otomanos comienzan la continuación de la expansión del Islam. Llegan a conquistar Constantinopla y avanzan por Europa hasta llegar a las puertas de Viena. El Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio es el primer imperio que se forma en Europa tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Carlomagno heredó los territorios del Imperio de los francos, lo cual le proporcionaba un gran territorio en el centro de Europa. Pero este amplió el imperio conquistando el norte de Italia y parte de la actual Alemania. Carlomagno fue considerado por muchos como el sucesor del Imperio Romano de Occidente y por ello fue coronado emperador en Roma por el Papa. El Imperio Carlomagno se extendía desde Bretaña hasta Europa del Este, desde los Pirineos hasta el sur de la actual Dinamarca y también por el norte de Italia. Pero este imperio comenzó con su abuelo Carlos Martel. Carlos Martel era el mayordomo de palacio, el cargo político más importante por debajo de los reyes francos. Pero este tuvo la importante misión de encargarse de la defensa del reino de los francos ante las invasiones árabes de los musulmanes que llegaban desde la península ibérica. Carlos Martel venció a las fuerzas musulmanas en la batalla de Poitiers en el 732, frenando así la expansión del Islam por el resto de Europa. Siguiendo la tradición, Carlomagno dividió su imperio entre sus hijos. Esta división daría lugar a dos nuevos reinos. Surgiría el reino de Francia en la parte occidental, mientras que en la parte oriental se formaría el Sacro Imperio Romano Germánico con Otón I como emperador. Ahora vamos a hablar de los reinos cristianos en la península ibérica. Como sabemos, la expansión del Islam había llegado hasta el reino de los visigodos, que se encontraba en la península ibérica. Estos habían tomado la mayoría de la península, a excepción de una pequeña franja a partir de la cordillera Cantábrica. Desde este pequeño punto de resistencia comenzaría la expansión de los reinos cristianos en la península ibérica. Estos reinos consideraban su deber reconquistar los territorios que pertenecían al reino de los visigodos y reimponer el cristianismo en las tierras de la península ibérica. Surgirían así los reinos de Castilla y León, el reino de Navarra, el reino de Aragón y más tardíamente el reino de Portugal, tras la autoproclamación de Alfonso I en 1139 como rey de Portugal. Todos estos reinos tuvieron también sus pequeñas disputas entre ellos, pero aún así consiguieron aunar fuerzas para reconquistar poco a poco el territorio al-Ándalus. Expandiéndose poco a poco, sobre todo en las épocas de mayor debilidad del reino musulmán, los reinos cristianos llegaron a conquistar la mayor parte de la península ibérica, quedando solamente parte del reino de Granada. En este punto debemos destacar dos fechas de gran importancia. La primera es 1212, que sería la batalla de las Navas de Tolosa. Esta batalla fue de gran importancia ya que los reinos cristianos consiguieron aunar sus fuerzas para vencer a un ejército mayor de los musulmanes, consiguiendo la victoria y abriendo las puertas al Andalus.
En esta batalla entrarían las tropas de Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón, Sancho VII de Navarra y Alfonso II de Portugal contra el califa almohade Mohamed al-Nasir. La otra fecha de gran importancia es 1492. En esta fecha se dan dos hechos históricos de gran importancia. El primero es la del descubrimiento de América por Colón y la caída del último reino musulmán en la península ibérica. El último sultán, Boabdil, entregó la llave de la ciudad de Granada a los reyes católicos, Isabel y Fernando de Aragón, acabando así el periodo de reconquista en la península ibérica. Antes de acabar con el tema, tenemos que destacar dos hechos históricos de gran importancia. El primero fue la epidemia de la peste negra, que tuvo lugar en el siglo XIV, entre 1346 y 1361, que acabó con un tercio de la población de toda Europa. El otro hecho histórico de gran importancia eran las cruzadas. Las cruzadas fueron campañas militares impulsadas por los papas para recuperar el control de Tierra Santa.